Una historia aterradora de la noche del lobo. Había una vez, en un pequeño y sombrío pueblo, una niña conocida como Caperucita Roja. Ella recibía este nombre por el vibrante manto escarlata que su abuela le había hecho. Cada vez que lo usaba parecía que el rojo no solo era un color, sino una advertencia siniestra. Una noche de luna llena, su madre le pidió que llevara una cesta con comida a su abuela, que vivía al otro lado del bosque en una cabaña apartada. La madre le advirtió que no hablara con extraños y que se mantuviera en el sendero principal. El bosque había adquirido una reputación oscura. Se decía que estaba maldito, plagado de criaturas que se alimentaban del miedo. Caperucita Roja se adentró en el bosque y, a pesar de la advertencia de su madre, comenzó a escuchar susurros y risas macabras que parecían surgir de entre los árboles. Al poco tiempo encontró al lobo, un ser que, en lugar de su aspecto tradicionalmente astuto, tenía ojos que reflejaban la oscuridad misma. El lobo la saludó con una voz suave y engañosamente amable, preguntándole a dónde iba. A pesar de la advertencia, Caperucita Roja, intrigada y sin sospechar el peligro, le explicó su misión. El lobo, con una sonrisa torcida, le sugirió que tomara un atajo que, según él, le permitiría llegar más rápido a la cabaña de su abuela. Caperucita Roja tomó el atajo, pero pronto se dio cuenta de que el bosque se volvía cada vez más oscuro y retorcido. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor y una niebla espesa comenzó a envolverla. Sentía una presencia que la seguía, susurros y pasos invisibles que la hacían sentir observada. Al llegar a la cabaña de su abuela, encontró la puerta entreabierta. El interior estaba en penumbra y el aire estaba cargado con un olor nauseabundo. La cabaña parecía vacía y la voz temblorosa de su abuela se escuchaba desde el dormitorio pidiendo ayuda. Caperucita Roja entró en la habitación y encontró a su abuela en la cama con una aparye. Su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados. La abuela se movía lentamente y su voz estaba llena de un eco macabro que resonaba en la habitación. Caperucita se acercó y la figura en la cama se levantó, revelando un ser que no era su abuela, sino una entidad horrenda con colmillos afilados y ojos que brillaban con una luz infernal. La verdadera abuela estaba en una celda oculta en el sótano, atrapada y a punto de perder la esperanza. La entidad había tomado la apariencia de su abuela para atraer a Caperucita Roja. Cuando el lobo apareció, reveló su verdadera forma: un monstruo con una piel escamosa y garras letales. Se había alimentado del miedo de las víctimas y había estado esperando el momento oportuno para atraparla. Caperucita Roja, aterrorizada, comprendió que el lobo había usado su trampa para hacerla caer en el bosque maldito y alimentar sus deseos oscuros. En un acto desesperado, Caperucita Roja logró liberar a su abuela con la ayuda de unos viejos objetos de la cabaña que encontró escondidos. Juntas comenzaron a buscar una salida mientras el lobo se acercaba, susurrando amenazas y riendo con un sonido escalofriante. Finalmente, lograron escapar a través de una salida secreta en el sótano que llevaba a un claro en el bosque. Al salir, se encontraron con la luz de la luna que parecía purificar el aire y ahuyentar al lobo que rugía furioso en la distancia. La cabaña se desmoronó detrás de ellas como si el bosque mismo hubiera devorado el hogar del horror. Caperucita Roja y su abuela volvieron al pueblo, pero nunca fueron las mismas. La experiencia las marcó para siempre y el bosque maldito permaneció como una sombra constante en sus vidas. La gente del pueblo empezó a hablar de la cabaña y del lobo, convirtiéndose en una advertencia para aquellos que se aventuraran demasiado cerca del bosque durante la noche. Caperucita Roja guardó el manto escarlata con recelo, ya que cada vez que lo miraba, recordaba aquella noche aterradora, aunque el lobo nunca fue visto de nuevo. La historia de la niña que enfrentó sus miedos y el bosque maldito se convirtió en una leyenda que se contaba en susurros temblorosos, un recordatorio eterno de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Esta historia de controversia empieza en la oscura y fría ciudad de Tenebris, donde las sombras nunca parecían despejarse completamente. Vivía un ser que se encontraba en el epicentro del misterio y el terror. El maestro del ocultismo, Lord Morbius.
A diferencia de los villanos típicos, Lord Morbius no estaba motivado por el caos o la destrucción gratuita. Su único deseo era recuperar su poder perdido y devolver a Tenebris a su antiguo esplendor, cuando él era el regente temido y respetado. Sin embargo, en la historia de Tenebris, la figura que había llegado a ser venerada como el héroe era el infame Capitán Luz, un personaje de caricatura conocido por su sonrisa amplia, su capa resplandeciente y su actitud exageradamente optimista. El Capitán Luz, con su lema "La luz siempre triunfa sobre la oscuridad", había sido adulado por sus victorias sobre los malos y por sus ingeniosos pero simplistas trucos para detener los problemas que azotaban la ciudad. La realidad, sin embargo, era mucho más siniestra. El Capitán Luz, con su incesante brillo y su constante búsqueda de el bien, no comprendía las complejas razones detrás de las acciones de Morbius. La realidad era que el Capitán Luz había encarcelado a Morbius en un antiguo mausoleo lleno de trampas y oscuridad, arruinando así el equilibrio de poder en la ciudad y condenando a Tenebris a una decadencia lenta y continua. La historia comienza cuando Morbius, después de décadas de encierro, logra escapar de su prisión utilizando una compleja serie de hechizos y rituales. Su regreso no es un acto de maldad sin sentido. En cambio, busca recuperar su antiguo libro de hechizos, el Grimorio Obscuro, que el Capitán Luz había escondido en una torre fortificada. Este libro contiene los secretos para restaurar el equilibrio y salvar a la ciudad de la miseria prolongada que el Capitán Luz con su ingenuidad había causado. Mientras Morbius se infiltra en la torre, el Capitán Luz, con su peculiar y exagerado estilo de héroe, empieza a sospechar que algo está mal. Sin entender del todo lo que está ocurriendo, Luz se embarca en una serie de enfrentamientos ridículos y caricaturescos contra Morbius, usando trucos absurdos y dispositivos de luz para detener a un enemigo que claramente es mucho más astuto y peligroso de lo que él imagina. La trama se intensifica cuando Morbius se adentra en los rincones más oscuros de la torre, enfrentándose a trampas absurdas y obstáculos diseñados por el Capitán Luz, que van desde rayos de luz cegadores hasta absurdos enemigos mecánicos en forma de bichos luminosos. A pesar de la naturaleza ridícula de los intentos de Luz por detener a Morbius, el maestro del ocultismo logra superar cada prueba, demostrando su ingenio y determinación. En el clímax de la historia, Morbius finalmente llega al Grimorio Obscuro y se prepara para realizar el hechizo que restaurará el equilibrio de... Sin embargo, el Capitán Luz, en un último intento por demostrar su heroísmo, intenta una confrontación final que resulta ser una serie de comedia absurda y malentendidos. Luz, en su entusiasmo desenfrenado, casi destruye la torre en su intento por capturar a Morbius. Finalmente, al observar la devastación y el caos que se ha desatado debido a la intervención del Capitán Luz, Morbius se da cuenta de que su plan para restaurar el equilibrio también podría significar acabar con el caos que Luz ha causado. Decidiendo que una solución más equilibrada es necesaria, Morbius usa el Grimorio para crear un nuevo orden en Tenebris, uno donde la oscuridad y la luz puedan coexistir sin la influencia destructiva de ninguno de los dos. El epílogo revela una Tenebris que ha cambiado. Morbius se ha convertido en una figura más equilibrada y sabia, respetada y temida por su habilidad para mantener el orden en la ciudad. El Capitán Luz, aún manteniendo su actitud exagerada, ha aprendido a aceptar que no todo es blanco y negro y comienza a colaborar con Morbius para enfrentar los problemas de manera más matizada. En esta historia de terror, la verdadera monstruosidad no radica en las acciones de Morbius, sino en la simplicidad y el ego desmedido del Capitán Luz, que, a pesar de su apariencia de héroe, causó más daño que bien. Morbius, con sus intenciones complejas y su necesidad de restaurar el equilibrio, demuestra que la verdadera oscuridad puede venir de la más inesperada de las fuentes. Espero te haya gustado estas historias, no olvide dejar tu me gusta y comentar tu parte favorita. Cuídate y tomar agüita.